Hola, bienvenidos, bienvenidas, soy Alfredo Castro y esto es Aprende Historia con Tarik. Desde la primera colonia británica en América del Norte, fuera fundada en Virginia, hasta la anexión de Hawái, por lo que la configuración territorial del Estados Unidos actual quedó fijada, transcurrieron más de 2 siglos. Durante este proceso hubo compras, cesiones, intercambios, anexiones, conflictos bélicos, masacres contra los nativos americanos. Todo esto dio lugar a la expansión hacia el oeste de las 13 colonias iniciales. Estados Unidos, justificando sus acciones a través del Destino Manifiesto, había crecido de una forma sorprendente y rápida. De cómo este proceso se dio y de sus causas y consecuencias hablaremos en este episodio. Así que después de esta breve introducción, viajaremos en el tiempo hacia el oeste americano. General Castrillón, ¿qué es la vida de los soldados sino vida de gallinas? ¿Y si se rinden? Son piratas, no soldados. Ni un solo prisionero. General, hay reglas de gobierno. Usted, señor, no ha entendido nada de las dificultades que eso entraña. Mi compromiso es preservar la integridad del territorio nacional. ¿Acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden esos bandidos? ¡Esto para aquí! ¡Debe parar aquí! Porque de lo contrario, nuestros nietos y los nietos de ellos algún día sufrirán la desgracia de mendigar las migajas de los americanos. Sin sangre. Sin lágrimas. No hay gloria. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos en absoluto era la potencia que es actualmente. Era una nación emergente y bueno, pues estaban ahí buscando su sitio. El sistema económico, político y social estaba demostrando su grandeza y los norteamericanos tenían la misión de difundirlo. El término Destino Manifiesto fue acuñado por el editor de la United States Magazine and Democratic Review, John O'Sullivan, en la editorial del mes de agosto de 1839. Esto del Destino Manifiesto pues era la creencia de que existía la superioridad de la raza anglosajona, y que ésta era capaz de organizar un sistema político bajo los principios de igualdad y libertad. Esta idea pues fue poco a poco desarrollándose desde 1776, desde la declaración de la independencia de las 13 colonias. Esa superioridad de la civilización y de la raza anglosajona explica el deber moral, es decir, el destino manifiesto, de extenderse por toda la parte norte del continente americano y más allá. Por todo ello, empezaron a reivindicar el territorio de Oregón, que estaba en manos inglesas, el territorio de México, en el suroeste, o la isla de Cuba, que en ese momento pues pertenecía al Reino de España. México obtuvo la independencia de España en 1821. México llevó a cabo una política de repoblación de la zona norte del país con los medios que pudo. Estamos hablando que México tenía un
terreno, un territorio extensísimo, pues que ocupaba prácticamente desde Oregón, desde casi llegando a Canadá, hasta Costa Rica. Y hay que pensar que, bueno, que la población mexicana en esos momentos pues, estaría en torno a 7-8 millones de habitantes. Por lo que existía pues, muchísimo terreno inexplorado, inhabitado, y todo era un poco... Hay que ver un poco en el contexto de las cosas, ¿no? México ocupaba gran parte del actual Texas, así como Nuevo México y California. Estas zonas del norte mexicano estaban repletas de misiones y presidios, es decir, fuertes. La población era muy escasa. La zona de Texas fue repoblada por colonos procedentes de los estados y de los territorios del sur de Estados Unidos. Esto había sido acordado por el Virreinato de Nueva España y posteriormente por la propia República de México, después de su independencia en 1821. En la década de 1830, unos 20.000 estadounidenses habían llegado a estos territorios y empezaban a ser más numerosos que los propios habitantes que estaban afincados en Texas y que por tanto eran mexicanos. Stephen Austin, conocido como el padre de Texas, llevó a cientos de familias de los Estados Unidos a Texas. Y en la década de 1820 fue él mismo quien fundó la primera colonia de estadounidenses en territorio mexicano, situada en el Golfo de México. Por ejemplo, ahora, pues el actual capital del estado de Texas, pues lleva su nombre, que es Austin. Bueno, pues seguimos. Entonces, hasta 1828, Austin actuó de forma autoritaria en este territorio, en este que consideraba incluso su territorio. Tenía todo el poder ejecutivo y promulgaba leyes y actuaba como juez supremo. Después tuvo muchísima influencia a pesar de la organización que era más o menos democrática de esta zona. En 1825 incluso llegó a que el gobierno mexicano le adjudicara una concesión para ampliar el territorio a colonizar. De este modo, la llegada de colonos de descendencia anglosajona fue masiva. Los grupos de colonos se situaron a lo largo de los ríos Brazos y Colorado. La mayoría de estos colonos mantuvieron su lengua, costumbres y creencias religiosas. En definitiva, mantuvieron su cultura. Esto hizo que existieran grandes diferencias entre Texas y el resto de estados mexicanos. En primer lugar, en Texas existía la esclavitud. Sin embargo, el gobierno nacional de México aprobó leyes para liberar a los esclavos y para condenar su tráfico. Estas leyes en Texas pues se las pasaron por el arco del triunfo. Pues para que os hagáis una idea, en 1836, que es el año en que se proclama la independencia de Texas, pues va a existir de toda la población un 10-15% básicamente van a ser esclavos. Hay que pensar que en este territorio pues no había ni Dios, estaba totalmente vacío, inexplorado, tierra salvaje, y claro, llegan estos colonos y pues ellos actúan como si el territorio fuera suyo. Por otro lado, la política de aranceles que México había impuesto con la frontera de Estados Unidos, pues esto a los colonos tejanos pues también se lo pasaban por el arco del triunfo o por lo que todos estamos pensando. Los tejanos pasaban la frontera con mucha facilidad, iban de Estados Unidos a México con muchísima facilidad y no respetaban en absoluto los aranceles fronterizos. Esta presencia masiva de pobladores angloparlantes en Texas y sus diferencias con la República de México ocasionó que diferentes presidentes de Estados Unidos sacaran la billetera a pasear. En este caso, pues fue, por ejemplo, John Quincy Adams o Andrew Jackson, que intentaron comprar este territorio al gobierno mexicano. El gobierno mexicano se sintió muy ofendido por esto, porque, bueno, pues esto que Estados Unidos me compra a mí algo, pues esto no sentaba nada bien. Hay que pensar que Estados Unidos no era lo que es ahora, sino entre México y Estados Unidos pues existía bastante igualdad en aquellos momentos. Pero claro,
los estadounidenses, en pleno delirio del destino manifiesto, pues entendían las cosas de una manera diferente. En este contexto comprometido para el gobierno de la República Mexicana, el general Santa Anna acumuló mucho poder y este quería que se cumplieran las leyes establecidas. Es decir, que se cumplieran la ley de aranceles fronterizos y también en lo respecto a la esclavitud. Vamos a ver, y aunque esto es una opinión personal, a mí me parece que el tema de los aranceles, es decir, lo que viene siendo la pasta, pues era muchísimo más importante que el tema de la esclavitud. Como también lo era en la posterior Guerra Civil Americana, donde el cine hollywoodiense nos quiere hacer ver que la Guerra Civil Americana se debió a que había estados esclavistas y otros que no lo eran tanto, y por tanto que la guerra se debía a esto. Y que encima ganaron los que eran no esclavistas, o sea, ganaron los buenos. Pero a mí me parece que los aranceles que imponían los estados del norte a los estados del sur, pues probablemente eran mucho más importante. Pero bueno, esto es otro tema para otro tarik y no me gustaría desviarme. Bueno, estábamos con el general mexicano Santa Anna, que había acumulado mucho poder y esto a los tejanos les parecía una intromisión en lo que ellos consideraban sus libertades y también su derecho a la propiedad. Y como en aquella época no existía ni fútbol o Netflix, pues ya empezaron a aparecer un grupo de colonos entre los pobladores anglos favorables a la guerra con México y a la secesión. Así que el 2 de octubre de 1835 estalla la Guerra de la Independencia de Texas o la también llamada Revolución de Texas, que duraría unos 7 meses, hasta el 21 de abril de 1836. Otra de las causas fue la promulgación de la nueva Constitución por parte de México, una Constitución centralista de 1835, que dejaría sin efecto a la antigua Constitución de 1824. Anulando así la posibilidad de que México aceptase las diferencias tejanas, que como hemos dicho básicamente era la esclavitud y sobre todo el tema de aranceles. La batalla de El Álamo fue un conflicto crucial en la Guerra de la Independencia de Texas y consistió en un asedio de 13 días de duración desde su inicio el 23 de febrero de 1836 hasta el 6 de marzo de ese mismo año. Con un ejército de 3.000 hombres, Antonio López de Santa Anna asedió a unos 200 tejanos, que se refugiaron en la misión fortificada de El Álamo. Finalmente, Santa Anna y su ejército tomaron la fortaleza, y en esa batalla pues murieron personajes ilustres como David Crockett o Jim Bowie. ¿Y está Houston con ellos? No, excelencia. Él vendrá. Así solo sea por salvar su reputación. Dice Jim Bowie, el de la navaja. Dentro de la misión. Y alguien más de reconocimiento. El diputado David Crockett. ¿Crockett? ¿El cazador de osos? Así es, Su Alteza. ¡Excelente! Mientras tanto, una asamblea de colonos anglos en el este tejano había ya proclamado la independencia de Texas. La República eligió simbólicamente para su bandera los mismos colores que la bandera de Estados Unidos y estamparon una estrella solitaria. Esta primera guerra entre Estados Unidos y México empezó de una forma prometedora para la República Mexicana. Empezaron con unas victorias, con lo del tema del Álamo, pero la guerra terminó inesperadamente con la batalla de San Jacinto, en el este tejano. En este lugar, Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos, con el apoyo decisivo de voluntarios estadounidenses, a una victoria contra las tropas mexicanas al mando de Santa Anna. Lo que ocurrió aquí es que Santa Anna fue capturado tras la batalla.
con lo que él tuvo que firmar un tratado de paz para que no le mataran, el Tratado de Velasco. El Tratado de Velasco no reconocía la independencia de Texas, solamente la retirada de las tropas mexicanas con una frontera en el río Nueces. La independencia de Texas fue reconocida por México unos años después, ya que hubo otra guerra de la cual luego hablaremos, que fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esto supuso para México tener que ceder más del 50% de su territorio, lo que dejaría al país en una crisis que duraría décadas. Después de la batalla de San Jacinto, Texas ratificó su independencia y se otorga una constitución que reconocía la esclavitud. El primer presidente sería el héroe de guerra Sam Houston. Y por supuesto la idea de Texas era ser un estado más de la República de Estados Unidos. El nuevo gobierno tejano envió un representante a Washington para iniciar así las negociaciones. Aunque Estados Unidos reconoció la independencia de Texas, vamos a decir ahora, en 1837, no era sin embargo el momento de aceptar la anexión. Texas era un estado que había reconocido la esclavitud, lo que suponía que defendería los intereses de los estados sureños en las instituciones federales. Arkansas y Michigan acababan de incorporarse a la Unión. Arkansas era un estado esclavista y Michigan, al contrario, era un estado libre. Había 13 estados libres y 13 esclavistas, y el equilibrio era bastante frágil. Con el mandato del 10º presidente de los Estados Unidos, John Tyler, los estadounidenses cambian su política frente a la República de Texas. Tyler estaba enfrentado a su propio partido político, el partido Whig. Se rodeó de secretarios sureños, a la vez que demócratas, lo que facilitó que se presentara una propuesta al Congreso para la incorporación de Texas. Y finalmente, el 28 de febrero de 1845, último día de la presidencia de Tyler, Texas fue admitida en la Unión. La anexión de Texas tuvo sus consecuencias. En primer lugar, beneficiaba a los estados del sur, y para muchos solo se podría recobrar el equilibrio avanzando más aún hacia el oeste. Las elecciones de 1845 fueron ganadas por el candidato demócrata y expansionista James Polk. Como no, el 11º presidente era un acérrimo defensor del Destino Manifiesto y entre sus planes estaba llevar las fronteras de la Unión hasta el Pacífico. Estaba interesado en negociar con Gran Bretaña y adquirir Oregón, y aparte de esto quería conseguir la California mexicana. De California, pues no se sabía gran cosa. Estados Unidos no tenía muchas noticias sobre estos territorios mexicanos, y un explorador estadounidense, John Fremont, recorre este territorio mexicano. Aparte, en otro viaje también va por Oregón y por Nevada, hasta regresar por Nuevo México. Y Fremont habla de la bondad de estas tierras, de las tierras que había recorrido, y además pues dice que las defensas mexicanas son muy escasas. Nada más llegar Polk a la presidencia, México protesta con firmeza, ya que Texas había sido incorporada a la Unión. Hace México retirar su embajador en Washington. Texas había logrado ya su independencia mediante un tratado que firmó un presidente que estaba secuestrado o bajo coacción. Recordemos que el Tratado de Velasco lo firma Santa Anna mientras está capturado. Así que para México, pues Texas sigue siendo su territorio, y es un territorio que lo consideran rebelde. Aún así, a Polk esto de Texas le parecía poco y quería expandirse más aún, siguiendo el Destino Manifiesto. Y los americanos, que ya empiezan a ser más chulos que nadie, pues mandan a un abogado, a John Slidell, no para hablar de Texas o nada parecido. Para ellos ya Texas forma parte de Estados Unidos y punto. Sino que mandan a este abogado para comprar California y además la vecina Nuevo México, para negociar su compra. Claro, el gobierno mexicano, que tenía un cabreo importante, pues ni siquiera lo reciben. A partir de ahí, pues Polk manda al general Zachary Taylor,
con un ejército de 3.500 hombres a una zona entre el río Nueces y el río Grande. Y claro, después de unos enfrentamientos entre mexicanos y el ejército de Taylor, pues se lía parda. Y Estados Unidos decide declarar la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Los estadounidenses estaban bastante preparados para la guerra, y al gobierno mexicano le pilla por sorpresa. Incluso el presidente Polk había ordenado ocupar con sus barcos los puertos de California si la guerra se precipitaba. La guerra había sido ya planificada por el propio presidente. Al general Taylor lo había mandado hacia el sur, al coronel Stephen Kearny a Nuevo México y a California. La situación estaba bastante a favor de Estados Unidos. Taylor había ocupado Monterrey y Kearny logró la rendición de Santa Fe y conquistar el sur de California. Sin embargo, los mexicanos se negaban a rendirse y la guerra continuó. Polk envió al general Winfield Scout con 12.000 hombres que llegan a conquistar primero Veracruz y después Ciudad de México. Con todo esto, el gobierno mexicano se ve obligado a firmar la paz de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. México perderá California y Nuevo México, donde se formarán los actuales estados de California, Arizona, Utah y Nevada. México aceptó que Río Grande fuera la frontera entre Estados Unidos y México, y esto sumiría a México en una gran crisis y por otro lado catapultó a Estados Unidos y le puso en la senda para convertirse en una gran potencia mundial. Pero antes tendrían que pasar por una guerra civil unos años más tarde. Esta desigualdad actual, que no era tal en el pasado, a partir de aquí se instaurará y llegará a durar hasta la actualidad. El presidente Polk ya había alcanzado las costas del Pacífico y este rápido éxito en México hizo que los estadounidenses se vinieran arriba y pensaran en acercarse a las todavía colonias españolas Puerto Rico y Cuba. Sin embargo, es cierto que en el siglo XIX hubo revueltas, así como intentos de hacerse con estas colonias, con maniobras bélicas, pero el momento para la anexión de Cuba no había llegado, y la clase de Estados Unidos lo sabía. Una cosa era meterse con México, una nación recientemente instaurada, y otra cosa ya con un imperio, con un reino, como el reino español, o como la corona británica. Eso ya eran palabras mayores. Y ahí los americanos tenían su cuidado. De todos modos, la anexión de estas colonias, Puerto Rico y Cuba, llegaría en 1898 y esto lo tenéis en un tarik, en el archivo, que lo podéis buscar como el desastre del 98. Después de esto, Estados Unidos se convertiría desde una potencia emergente a una potencia ya consolidada. Mucho más exitosas y pacíficas fueron las negociaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña para lograr adquirir un territorio que los colonos estadounidenses habían ido poblando, pero que en realidad no pertenecía a los Estados Unidos. Este territorio sería Oregón. Oregón era un territorio inmenso, que incluía los actuales estados de Washington, Idaho, parte de Montana, Oregón y la Columbia Británica. Este territorio había sido explorado por marinos españoles e ingleses. También los rusos habían descendido desde el actual Alaska. En 1818, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron un acuerdo de ocupación conjunta del territorio de Oregón. Al principio, la presencia de colonos británicos era superior a los estadounidenses. Sin embargo, la colonización hacia estos territorios fue cada vez más fomentada. Lewis Wyeth creó la primera colonia de estadounidenses en 1832 en el valle de Willamette. Allí llegaron a convivir
estadounidenses, británicos, mestizos, nativos americanos y comerciantes de pieles de origen francés. En 1843 se produjo la fiebre de Oregón. Ya no eran expediciones puntuales, sino que todos los años los colonos viajaban en grupos familiares, los cuales se reunían en Missouri, y hacia el final de la primavera, en las típicas carretas de lonetas de las películas de vaqueros, estas expediciones recorrían más de 3.000 kilómetros. Era un viaje que duraba alrededor de 6 meses. Obviamente el viaje se hacía en grupo para, de esta manera, facilitar la defensa. Solían marchar entre 80 y 100 carretas y llevaban cabezas de ganado y solo se enfrentaban a todas las dificultades que encontraban. En 1845 ya habían llegado al territorio de Oregón más de 5.000 colonos. Esto hizo que se necesitara regular los accesos a la propiedad, los aranceles. Los colonos deseaban contar con el apoyo del ejército federal para su defensa y por tanto reclamaban una negociación con Gran Bretaña para la anexión de estos territorios. James Polk, que se encontraba en guerra con México, no podía permitirse una guerra con Gran Bretaña. Y esto ya, pues además Gran Bretaña ya era otra cosa. Y por ese motivo, pues los americanos que querían extenderse también a tierras canadienses, pues no pudieron hacerlo. Se concretó que la frontera iba a estar a lo largo de la latitud 49 y de allí hasta el océano, y que la isla de Vancouver permanecería en manos canadienses. En 1848, el Senado de Estados Unidos ratificó el Tratado de Oregón, lo que supuso la última delimitación de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Se ha de decir que estos movimientos, estas migraciones, movimientos de personas, pues siempre estaban acompañadas de masacres de los nativos americanos. Cuando los ingleses, ahora estadounidenses, comenzaron la conquista de América del Norte, la población nativa norteamericana se estimaba en torno a unos 12 millones de personas. En 1900, Estados Unidos cerró sus fronteras como consecuencia de las guerras indias. Ahora solo quedaban entre 300.000 y 250.000 indios norteamericanos. Como hemos estado desarrollando con anterioridad, California formaba parte del Virreinato de Nueva España. Permaneció así hasta la independencia de México en 1821. En 1845, Texas formaría parte de Estados Unidos. Y con la llegada de los norteamericanos, la población nativoamericana o indiamericana pasó de 150.000 individuos a solo 15.000 en 50 años. Durante la guerra con México, surgió el problema de qué forma se incorporarían a la Unión los nuevos territorios. Se le daba importancia si los nuevos estados que se formaban serían libres o esclavistas. Los libres defenderían el proteccionismo, es decir, pues tendrían bien de aranceles para proteger los productos del propio estado, mientras que los estados esclavistas defenderían el libre intercambio. Los estados del norte, con un número mayor de ciudadanos, mantenían el control de la Cámara de Representantes. En el Senado, cuya representación es similar por cada estado, existía equilibrio entre el norte y el sur. Por tanto, la Cámara de Representantes tenía mayoría de partidarios de frenar la esclavitud. Los sureños, de la forma que ellos entendían la propiedad privada, defendían el derecho de emigrar a los nuevos territorios con todo su patrimonio, y los esclavos formaban parte de su patrimonio. En este contexto se celebraron las elecciones de 1848. El partido Whig propuso al candidato Zachary Taylor, que era aquel general que participó en la guerra contra México. Polk tomó la decisión de no presentarse a un segundo mandato. El candidato Lewis Cass,
de Michigan fue el candidato demócrata. Tanto el candidato del partido Whig como el demócrata eran bastante tibios con el tema de la esclavitud, y esto facilitó la aparición del Partido del Suelo Libre, que sería el precursor del Partido Republicano, con un programa básicamente antiesclavista. En las elecciones, el Partido del Suelo Libre solo obtuvo el 9% de los votos. Las elecciones las ganó el candidato Whig, Zachary Taylor. El mismo año en que California dejó de ser mexicana, en 1848 se descubrió oro en California. Periódicos en Nueva York se hicieron eco de la noticia e informaron de que el oro podía extraerse de forma inmediata y sin ningún problema. La noticia se extendió como la pólvora por los 30 estados de la Unión. Desde ese momento, los buscadores de oro y también colonos ansiosos por buscar propiedades se dirigieron masivamente hacia este territorio, que antes había sido mexicano. La población californiana creció de manera exponencial en menos de 20 años. Pasó de 14.000 colonos a 380.000 ciudadanos. Y ciudades como las antiguas misiones de San Francisco y San Diego se estaban convirtiendo en puertos importantes para el comercio con Asia. Muy probablemente sobre este tema, sobre la fiebre del oro en California, haremos un Tarik Express la próxima semana. Con toda esta ocupación y desarrollo urbano, se hacía necesario legislar estos nuevos territorios. Tras muchos debates y enfrentamientos, en 1850 el Congreso logró un compromiso entre el norte y el sur sobre los nuevos territorios. California sería un estado libre, que sería el primer estado libre del sur de Estados Unidos. Utah en el norte y Nuevo México en el sur dejarían la decisión a sus propios ciudadanos. Texas debía renunciar a sus reclamaciones territoriales en Nuevo México. A cambio, el gobierno federal asumiría la elevada deuda contraída por el nuevo Estado de la Unión en su duro enfrentamiento con México. Estados Unidos, justificando sus acciones a través del Destino Manifiesto, había crecido de forma sorprendente y rápida. Pero había sembrado la semilla para la tragedia, con un frágil equilibrio entre dos conceptos radicalmente distintos de nación. Todos estos enfrentamientos y controversias entre estados libres y estados esclavistas desembocarían en una guerra civil que estallaría en 1861 y duraría hasta 1865. Pero esto lo dejaremos para otro Tarik. Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme, espero vuestros comentarios y hasta el próximo episodio de Aprende Historia con Tarik.